se calcula como la fuerza aplicada a la probeta dividido el área. Esta área hay que tener en cuenta, y no hay que olvidarse, que es el área inicial de la probeta. Lo mismo pasa con la deformación específica, que se calcula como la deformación de la probeta dentro de lo que es referida, digamos, a la longitud calibrada original. Y si, bueno, si se pudieran medir las dimensiones transversales, lo mismo. Acá dice que la fuerza se aplica en forma lenta y gradual, lo cual significa aplicarla a la fuerza en forma estática, ¿no? Eso ya lo vimos. Acá en este gráfico vemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos el comportamiento elástico proporcional hasta el punto A, hasta lo que se denomina la tensión de justamente proporcionalidad. A veces el material tiene un comportamiento todavía elástico hasta el límite de elasticidad, pero ¿cuál es la diferencia? Que al no ser una recta, significa que ya no se cumple la ley de Hooke, ya no hay proporción directa entre tensiones y deformaciones. Más arriba de eso, tenemos la tensión de fluencia o el escalón de fluencia, donde la deformación es muy importante, con prácticamente nulo aumento de las tensiones. Estas deformaciones ya en parte son permanentes, por eso acá, ¿no?, hay como un gráfico de descarga, es decir, si yo aplico todo esto y quito la carga, la probeta no va a recuperar la forma original, sino que va a quedar con una deformación permanente, que sería esta que tengo aquí abajo. Bueno, a partir de ahí se puede volver a incrementar la tensión hasta la que ya se conoce como la tensión de rotura, que es la máxima, y después tenemos digamos, como una aparente reducción de la tensión, pero no es tal, sino que lo que está pasando, ya lo vemos acá, que la sección se va reduciendo, entonces la fuerza, esta fuerza P, de acá para acá va disminuyendo, pero la tensión, que sería dividir la fuerza P en el área real, chiquitita, continuamente tiene que ir aumentando hasta acá. De todas maneras, lo que a nosotros nos interesa es la máxima tensión, repito, medida en referencia a la sección original. Bueno, entonces acá, bueno, esto ya lo vieron, ¿no? Es lo que veníamos diciendo, cuál es la parte proporcional, la parte que continúa elástica pero no es proporcional, la parte plástica. Después viene ese tramo de endurecimiento. ¿Por qué se le dice endurecimiento? Porque es como que puede aplicar más carga, ¿no? Digamos, pero los materiales, ahora lo vemos bien, no lo utilizamos más allá del límite de influencia. Acá abajo, ¿no? Fíjense, dice la deformación específica en el punto D es prácticamente 20 veces la deformación específica en el punto A. O sea, la deformación acá, cuando termina la fluencia, es aproximadamente 20 veces más grande que la del comportamiento elástico proporcional, para que se den una idea. Y la del punto F, que ya cuando ya la probeta directamente se divide en dos, se corta, se fractura, es ya como 200 veces más grande. Entonces, en este tipo de materiales, acá vemos, fíjense, hasta que se rompe la probeta, la cantidad de alargamiento que tiene respecto a la longitud original. Por eso es que estas grandes deformaciones hacen que para nosotros, como lo dice acá, digamos, en los materiales dúctiles
nosotros lo vamos a trabajar dentro del comportamiento elástico proporcional y como último, lo que ya se considera el estado límite o el estado último es la tensión de fluencia. No vamos a entrar, no se entra, digamos, a querer aprovechar esta parte de endurecimiento, porque si bien podríamos aplicar tensiones más grandes, ya las deformaciones son demasiado grandes. Bueno, acá dice, bueno, que tampoco los materiales pueden dividirse tan concretamente, ¿no?, entre dúctil o frágil, porque depende de las condiciones de carga, ¿no? Un acero dúctil puede mostrar un comportamiento frágil si la temperatura es muy baja o la velocidad de carga es muy alta. El hierro fundido, que es frágil, el vidrio, que también son frágiles, pueden tener un comportamiento dúctil si la temperatura es alta. Los materiales frágiles en general, por ejemplo el hormigón, como dice acá, las rocas naturales, tienen muy poca resistencia a la tracción y un comportamiento netamente frágil. Y a la compresión tienen un comportamiento menos frágil, no es que dejen de ser frágiles, pero es menos. Y la resistencia a la compresión es aproximadamente 10 veces más grande. Más grande, entonces, esta resistencia a la compresión máxima que la máxima resistencia a tracción. El acero, por lo menos el que se usa habitualmente, tiene un comportamiento similar, lo consideramos igual, tanto para tracción que para compresión. Esto que dice acá de las piezas poco esbeltas, porque son, digamos, cuando no estamos considerando pandeo, que lo vamos a ver más adelante. Pero si ensayamos probetas a tracción y compresión, el comportamiento a tracción, es decir, para tensiones positivas, y el comportamiento a compresión para tensiones negativas es básicamente igual. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les decía de cuál es el concepto de tensión límite. Veamos un poquito. Dice, a lo largo de su vida útil, las estructuras se ven sometidas a acciones, cargas permanentes, cargas variables o cargas excepcionales. El requisito de seguridad que se le exige a las estructuras implica definir un valor superior de la tensión con que el material puede trabajar o la tensión con que vamos a hacer alcanzar al material sin que se produzca un fallo estructural. Entonces, es de definición, ¿no?, reglamentaria, convencional, de qué es lo que vamos a considerar como tensión límite, ¿no? O sea, hasta dónde nosotros consideramos que el material va a iniciar la falla. ¿Está bien? Entonces, en los materiales dúctiles, por ejemplo el acero, es habitual, normal en los reglamentos considerar que la tensión límite entonces es la tensión de fluencia. Si se acuerdan del gráfico, hay tensiones mayores que se podrían aplicar a la defluencia, ¿no?, en ese escalón o en esa etapa de endurecimiento, pero si la tensión de fluencia ya implica deformaciones tan grandes como 20 veces más grandes que en el comportamiento elástico, entonces, que el acero llegue a la fluencia, para nosotros es haber alcanzado el límite, es haber llegado a lo que consideramos falla por resistencia, pero por una cuestión de que la deformación es excesiva. Para cualquier tipo de estructura, llegar a la fluencia significa una deformación ya inadmisible. En los frágiles directamente se llega a la tensión de rotura. No tienen justamente ese comportamiento plástico de fluencia. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros, ¿no?, conceptualmente con la seguridad? Lo que vamos a hacer es, conocida la tensión límite,
que repito, será la de fluencia para un acero, será la de rotura para un hormigón o la que fuera. Entonces, lo que se hace es lograr que la estructura o el material componente de la estructura trabaje o se le apliquen tensiones que sean menores, ¿sí? Esto vamos a volver más adelante en lo práctico, lo vamos a ver mejor, pero por ahora el concepto es que la tensión que vamos a aplicar tiene que ser menor a la límite. ¿Por qué? Acercarnos, digamos, a la tensión límite, porque mientras más nos acercáramos a la tensión límite, mejor estaríamos aprovechando la resistencia del material. Pero bueno, hay un margen de seguridad que se implementa con un coeficiente, con un número, y que, ¿por qué se pone ese margen? Bueno, acá tenemos una serie de razones. Primera, las incertidumbres, ¿qué quiere decir incertidumbre? Que no hay valor perfectamente exacto. ¿De qué? De justamente la propiedad mecánica del material. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un acero con una dada tensión de fluencia. Pero bueno, alguna diferencia va a haber con el acero o la pieza que realmente esté conformando la estructura nuestra. ¿Por qué? Puede ser una cuestión de calidad, puede ser que el material no sea homogéneo. Nosotros, me parece que la doctora dijo que trabajamos con materiales homogéneos. Bueno, la realidad de la fabricación de un material no es tan así, no es perfectamente homogéneo, ¿no? No significa que los aceros estén mal fabricados o los hormigones, pero el concepto de perfectamente homogéneo es un concepto teórico. Cuando se ensaya, ¿no? Justamente estamos diciendo que los valores de las propiedades mecánicas del material se obtienen de ensayos y bueno, esos son valores estadísticos, entonces también hay una incertidumbre. Después hay otros más, como degradaciones por causas físicas, causas químicas, algo de fatiga, etcétera, etcétera. También hay incertidumbres o variaciones en la definición y caracterización de las acciones. Vigila que para poder calcular se hacen hipótesis significativas, con lo cual, evidentemente, ningún cálculo tiene la exactitud perfecta. En cuanto al método de construcción, puede haber incertidumbre, conservación y mantenimiento. Bueno, todo esto va a hacer que nosotros trabajemos con lo que vamos a denominar una tensión admisible, ¿no? Es decir, no vamos a aplicarle al acero ni la tensión de fluencia, digo por ejemplo el acero, ni la tensión de fluencia, ni un valor muy parecido a la tensión de fluencia, porque cualquiera de estas incertidumbres podría provocar que la tensión real llegue a la fluencia. Entonces, una manera de alejarse de esa situación límite, de esa tensión última, es tomar nuestra tensión límite, dividirla en un coeficiente de seguridad. ¿Sí? ¿Cuánto vale ese coeficiente de seguridad? Bueno, normalmente, por supuesto, tiene que ser mayor que 1. 1,4, 1,6, será 2, será 3, 4. ¿Sí? Si fuera 1, en realidad no estamos tomando ningún margen o ningún coeficiente de seguridad. ¿Está bien? Pregunto, ¿qué valor se les ocurriría, si me quieren contestar con el audio o por el chat, qué valor le pondrían a un coeficiente de seguridad? Mayor que 1. A ver, ¿me repetí?
un coeficiente de seguridad mayor que 1. Sí, mayor que 1, pero ¿cuánto? ¿Qué le 10. pongo? 1, 10, 4, 3, 1,8. 1.3. ¿Cómo? 1.3. 1.3, dice alguien. ¿Alguna otra opinión? Lo más que se pueda. Bueno, Eso Carlos, no dependería del material con lo que se trabaja. Dependería, a ver, ¿de qué puede depender? Porque yo con el valor de la tensión límite ya considera hasta dónde el material va a soportar, ¿está bien? Entonces, parte depende del material y parte no. Si es, por ejemplo, hormigón, cuyo control de calidad o su fabricación tal vez no sea la misma que la del acero. Si fuera madera, ¿la madera se fabrica? No. Digamos, se fabrican piezas de madera, pero en la madera es un material que tiene más incertidumbre, ¿no? No lo fabricamos realmente. ¿Qué más puede? Con todo eso que influye, algunos me están poniendo acá 1.8, 1.5. Carlos dice lo más que se pueda. Ahora, ¿qué significa poner un coeficiente de seguridad grande? Significa tomar una tensión admisible chica, ¿no es cierto? Y si tomo una tensión admisible chica, ¿cómo me van a dar las dimensiones de mis estructuras? Me van a dar grandes. ¿Está bien? Entonces, normalmente, mientras más seguridad yo quiero, ¿qué pasa con el costo, con la economía, con el precio de la estructura? Se va a hacer más cara. ¿Está bien? Entonces, O sea que habría que claro, si buscar yo un equilibrio entre ambos. claro, si yo sobredimensiono como un coeficiente de seguridad grandísimo, estoy recontra seguro de que eso no va a fallar, ¿no? Pero estoy haciendo la estructura demasiado cara. Entonces, esa es la clave de toda la carrera nuestra en cuanto al diseño y cálculo de estructura. Nosotros tenemos que hacer equilibrio entre seguridad y economía. Entonces, no por hacer algo muy económico vamos a faltar a la seguridad. ¿Está claro? Entonces, eso es, digamos, justamente el desafío y lo lindo de hacer estructuras, ¿no? Encontrar la estructura más económica posible con el margen de seguridad que corresponde. No hay por qué tener un margen de seguridad exagerado, ni tampoco menos del mínimo necesario. ¿Sí? Ahora, para que se queden tranquilos, tenemos, ¿no?, reglamentos. Tenemos reglamentos, ahí les puse en el chat, que son emitidos o elaborados por CIRSOC, que es justamente el Centro de Investigación para los Reglamentos de Seguridad de las Obras Civiles. A ver, ya le contesto a Luis. Bueno, entonces, como imagínense que ustedes mismos dijeron, bueno, pongamos 1.3, pongamos 1.8, pongamos, digamos, y empezamos como a ver, el que pone el coeficiente de seguridad más chico va a tener las estructuras más baratas y al revés, digamos, ¿no? Entonces, para evitar esta cuestión de que cuando ustedes tengan que hacer un proyecto, un cálculo, empiecen a decir, bueno, me arriesgo, no me arriesgo, ¿qué hago? No, para que no quede en manos de cada uno de los que hacen cálculo de estructura, hay este organismo, este centro de investigación, y todos los países lo tienen, obviamente, que nos dice cuál es
el coeficiente o el margen de seguridad mínimo. Así que, si uno quiere aumentar su margen de seguridad, lo que fuera, bueno, ya dependerá de cada uno, por qué, etcétera, ¿no? Pero el mínimo, la mínima seguridad que tienen que tener todas las obras civiles, menos mal, que no va a ser decisión nuestra. ¿Está claro? Entonces, como acá Luis estaba preguntando, que un ingeniero civil se mide por su margen de seguridad. No, porque justamente para eso tenemos, ¿no?, reglamentos de aplicación obligatoria que me dan el margen mínimo de seguridad. ¿Sí? Y ese margen es suficiente. Uno tiene por qué aplicar un margen de seguridad más grande, eso ya están totalmente Profe, estudiados. Pero bueno, si alguno considera que por algún motivo tiene una incertidumbre demasiado grande y quiere utilizar un coeficiente de seguridad o un margen de seguridad mayor que el del reglamento, bueno, se podría hacer, pero nunca menor, ¿sí? Y los reglamentos se aplican por ley. Entonces, tampoco es un reglamento indicativo. Hay leyes que me obligan a aplicar el reglamento. O sea que si yo pongo una seguridad menor, me hago responsable, estoy cometiendo un delito porque no estoy cumpliendo una ley. ¿Está bien? Bueno, ya lo vamos a ver después y lo van a ir viendo en todas las materias que después siguen, ¿no? Y digamos, todo este tema de rentos queda para las materias más específicas, como con armado, estructuras metálicas, fundaciones, etc., ¿no? Ahí sí van a estudiar y van a ver cuáles son los reglamentos que están vigentes en el momento, ¿no? Nosotros, yo les menciono nomás que el coeficiente de seguridad o los coeficientes de seguridad, acá en la materia le daremos nosotros, los ingremos, pero cuando vayan a hacer las cosas más específicas o el día que se reciban, bueno, van a tener que cumplir con lo que dicen los reglamentos. Bueno, ¿alguna pregunta de este último pedacito que quedaba de la teoría? Bueno, bueno, para que vayan comenzando con el práctico, bueno, ya está subido, obviamente, ¿no? También tiene fecha de entrega dentro de 2 semanas. Y hoy, como, bueno, nuestra clase de hoy es poco corta, veamos al menos estos primeros problemas que son, que en realidad repaso, ¿no?, de lo que ustedes ya saben, la estabilidad 1, es decir, dibujar los diagramas de esfuerzos característicos y encontrar los valores de dichos esfuerzos, por ejemplo, en ciertas secciones como la F, la G. Lo mismo, el problema 2. Y acá veo que hemos numerado mal, porque el ejercicio 2 en realidad sería el 3 y así, ¿no? Bueno, no importa. Ya le voy a cambiar los números y lo vuelvo a subir. Entonces, bueno, como novedad le va a aparecer el ejercicio 2, donde ahora sí vamos a trabajar con las estructuras en el espacio o en 3D. Y el 1, bueno, a modo de repaso de lo que ustedes ya saben hacer, lo único que nos vamos a poner de acuerdo en algunas cositas. Primero, que para los esfuerzos característicos, si bien el ejercicio dice dibujarlos, nosotros queremos que encuentren la función o la expresión matemática de cada uno de estos esfuerzos característicos, ¿no? Normal, corte, momento flector,
en función del eje de referencia de la barra. Pueden tomar un eje en cada barra o en cada tramo. Ideal es tomar, digamos, acá un solo eje, acá otro. Acá tendremos un eje por acá va a haber otro eje. ¿Sí? Nos interesa que esto se haga en forma analítica, es decir, la ecuación, repito, la función, el momento flector, la función corte, la función normal, el momento torsor, para nosotros es fundamental. Y la gráfica es la gráfica de esa función. ¿Está bien? Entonces no queremos ningún dibujo, ¿no? O ningún método gráfico, nosotros queremos ver si saben encontrar la función o la ecuación de cada uno de los esfuerzos característicos y después viene el dibujo. Lo mismo, al encontrar los valores en ciertas secciones, bueno, analíticamente también queremos que lo hagan. Y queremos que el dibujo tenga una escala aproximada, no, si lo quieren hacer perfectamente en escala, no hay ningún problema, pero nos conformamos con que se dibuje una escala aproximada, con una cierta proporción, con la forma que corresponde, del lado que corresponde. Es decir, a ver, yo tengo acá un ejemplito. Es decir, a ver, si tenemos un ejemplo muy simple, una barra, una viga simplemente apoyada, una carga distribuida, acá un tramo voladizo, una carga puntual. Entonces, el diagrama de momento sería así, ¿no? Entonces, ¿qué les estoy poniendo acá? Les estoy indicando. Por acá, es decir, en este tramo, veo que hay un momento máximo, si bien no es el momento flector máximo de toda la estructura, pero acá hay un pico, un momento más grande de este tramo, ¿no? Acá también hay mención del momento de cero, pone acá es el máximo. Yo le pongo, después lo voy a subir esto también a la plataforma. A nosotros, ¿qué nos interesa? Que este valor, ¿no?, esté bien calculado. Por eso digo que necesitan la ecuación que me dé el momento flector. Entonces, esto que se calcula analíticamente, este que se calcula analíticamente, es decir, los valores destacables del diagrama, ¿está bien?, como son los máximos, un cero, mínimo, lo que fuera, la posición, es decir, si acá me dicen que el momento máximo vale 2.4, yo quiero saber a qué distancia o cómo ubico la sección de ese momento flector máximo. Lo mismo donde hay un cambio de signo del momento flector. Con este no hace falta porque sabemos dónde está el apoyo, por ejemplo. No hace falta volver a calcularla. Y en cuanto al dibujo, digamos, si yo tengo acá una carga linealmente distribuida, acá tengo una carga puntual y acá no tengo más nada, es suficiente con que se note que esto es una línea recta, que esto es una parábola, ¿no? Y repito, aunque no esté a escala, pero si ustedes calculan que acá el momento vale, por ejemplo, 20, y acá vale 2 y algo, bueno, en el gráfico, no importa si el 20 está a escala y el 2.4 está a escala, pero por lo menos que se note que este es mucho más grande que este que tengo acá. ¿Está claro? Por ejemplo, si yo tengo ahora en la misma, tengo una carga puntual acá tengo de nuevo esta carga puntual. Bueno, entonces acá el diagrama va a ser de esta manera. Acá, ¿cuánto vale este momento máximo? ¿Cuánto vale este máximo? ¿Dónde está este punto? ¿Sí?
Dice que este vale 125, redondeando, este vale 156, entonces si están dibujados con iguales, no hay problema, ¿sí? Porque son muy parecidos, entonces, con que estén dibujados del mismo tamaño, nosotros no vamos a tener problemas, ¿no? Pero sí este cálculo de este valor, bien hecho, sí. Lo mismo, por supuesto, acá yo les puse los momentos flectores nomás, pero lo mismo para el corte, normal, torsión, para todo lo que aparezca, ¿no? Si, por ejemplo, a esta misma le agrego una carga linealmente distribuida, entonces, ¿qué va a pasar con el diagrama de momento? Acá son todas rectas, ¿no? Acá son todos rectos. Cuando le agrego una carga linealmente distribuida, ¿qué va a pasar? Ahora se va a mezclar, digamos, este diagrama de rectas con lo que sería un diagrama con todo parabólico, ¿no? Acuérdense el principio de superposición, o sea, yo podría hacer el diagrama de momento de estas cargas, hacer el de la carga linealmente distribuida y después superponer los momentos flectores. ¿Está bien? Entonces pueden hacer también diagramas por cargas y después superponerlos, en el caso que haya así varias cargas, o al final sí o sí queremos un único diagrama. Repito, trabajamos con todas las cargas, que es lo habitual, y hacemos la ecuación, la función, y después la graficamos, y son parábolas, o podrían llegar a ser diagramas para las cargas puntuales, otros para la distribuida, y después sumar los diagramas, pero a nosotros lo único que nos interesa es el diagrama final, que sería este que tengo acá. Y lo mismo, acá tengo un máximo, acá tengo otro máximo. Entonces, fíjense, este es bastante más grande que se note, ¿no? Y acá, bueno, no sé si se darán cuenta, yo tengo la carga puntual sola, el máximo lo tengo justamente ahí, ¿no? Justo donde está aplicada la carga, por el cambio este que hace dependiente, ¿no? Necesariamente de donde está la carga. Ahora, cuando yo le agregué una carga distribuida, resulta que el máximo ya no está ahora necesariamente abajo de esta carga puntual, ¿no? Entonces, en este caso sí me tienen que indicar dónde se produce ese máximo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Estas estructuras que yo le estaba poniendo de ejemplo son hiperestáticas, pero en realidad cuando yo pongo solamente cargas verticales, uno de los apoyos podría ser móvil, los dos fijos, no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el tema de que sea hiperestática, con el tipo de carga que tengo, si solamente son verticales, la puedo resolver como isostática, porque al no haber cargas horizontales, ¿no? Que los dos apoyos sean fijos o uno móvil, me da exactamente lo mismo, ¿sí? Dice, ¿cómo con la entrada de práctico 1? Sí, se supone que ahí mismo la plataforma le va a permitir subir, ¿no? Busquen ahí cuando entran a ese modulito de tarea, ahí le tiene que dar la opción un archivo, ¿no? Y entonces yo les decía que lo suban en formato PDF, más allá que lo hayan hecho a mano, o lo escaneen, le saquen fotos, lo hagan en Word, en lo que ustedes quieran, pero después, bueno, la idea es subirlo en PDF, que ocupa menos lugar. El cuestionario de mañana, ¿cómo va a ser? ¿Por Moodle o a mano? Hasta ahora
estamos viendo eso. Yo creería que el cuestionario va a ser por Moodle y tendría que tener la cámara, ¿no? Como para que los veamos, están ahí solitos, digamos, haciéndolo. Y si en todo caso fuera a mano, lo mismo van a tener que subir una foto, ¿no? Ya sea Moodle o algún correo electrónico, ya vamos a ver. Por ahora el cuestionario se mantiene para mañana, no sé si la doctora lo cambiará, tendrá tiempo de hacerlo o no, que anda muy ocupada. Sí, cuando suban un práctico, que sea un solo PDF por cada uno de ustedes, ¿no? Porque si no, se nos va a complicar mucho a nosotros controlarlos y revisarlos. Entonces, repito, si hacen una parte en Word, una parte en foto, hagan lo que quieran, pero todo que termine en un solo archivo, ¿no? Por cada uno de ustedes. Y cuestiones, digamos, cuando dice teórico práctico, pero no tiene para llegar a un resultado numérico, ¿no? Puede ser teórico práctico, pero ¿sí? No, los parciales sí van a ser ya seguramente con un resultado numérico. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna pregunta? Entonces, el que me estaba preguntando, acá, los apoyos son fijos, pero se resuelve tranquilamente como hiperestático porque tengo solamente cargas verticales, ¿no? Si tuviera alguna componente horizontal de la carga, una carga horizontal, ya pasa a ser un problema hiperestático. O sea que cualquiera de estos dos apoyos se pueden cambiar por apoyo móvil tranquilamente. Pregunto, ¿no? ¿Cómo acá está dibujado, ¿no? Esta parte del diagrama hacia abajo, ¿no? Ustedes, un caso como esto, en estabilidad 1, ¿cómo lo dibujaban? ¿También para abajo? Sí, profe. ¿Y por qué para abajo? Hacia la fibra traccionada. Traccionada. Bueno. Y vos lo compartí. Bueno, sí, la modalidad de cuestionario se avisa esta noche, mañana a la mañana, ¿no? Pero lo más probable es que se va a necesitar, y después ya pensando también en los parciales, se va a necesitar que dispongan, ¿no? de la camarita, ¿está bien? Vuelvo a compartir la pantalla, les hago otra pregunta. Acá no lo puse, pero bueno, en este apoyo, la reacción, ¿cómo va a ser? Vertical. ¿Vertical? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Bueno, entonces, el diagrama de corte, que comenzaría acá con el valor de la reacción, ¿cómo lo dibujarían? ¿Arriba o abajo? Para arriba. Arriba, ¿no? Bueno, le digo esto porque según la bibliografía, según el software que se utilice, por ejemplo, yo lo voy a mostrar. En este programita que yo usé para poner para los ejemplos, bueno, fíjense, están los dos apoyos fijos. Si lo cambiamos a este,
ejemplo, me va a dar exactamente lo mismo. Y si vemos los momentos, el diagrama de momentos es exactamente el mismo. Ahora, si yo grafico el corte, fíjense qué ha pasado. Me lo puso abajo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hay bibliografía donde, o programas donde un momento flector positivo, que nosotros estamos acostumbrados a dibujarlo abajo, porque está del lado traccionado, hay bibliografías donde, como es positivo, lo dibujan arriba. ¿Está bien? Y este software, este programita que yo les mostré, ese corte, a pesar de que era hacia arriba, me lo dibujo del lado de abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estará pasando? Eso es todo convencional. El signo, si lo pone bien, de todas maneras, hasta los signos son todos convencionales. A ver, voy a tratar de hacer un dibujo. Vamos a compartir acá una pantallita en blanco. Si yo tengo, a ver si lo entendemos. Si yo tengo, bueno, como ese caso, ¿no? Una viga, tengo, entonces acá, supongamos, bueno, la reacción ahí hacia arriba, ¿no? Y yo voy a hacer, y yo, bueno, en cualquier parte, ¿no? Vengo, hago un corte acá, ¿sí? Entonces, esto es lo que venían explicando y venimos hablando del método de las secciones. Es decir, cuando yo digo, bueno, ¿cuánto vale el esfuerzo característico corte acá? Si acá no hay más nada, ¿no? Acá el corte va a ser igual a esta fuerza que tengo acá. Digamos, si esto se llama R, ¿no? Pues yo acá voy a tener el corte. El corte tiene un valor que es justamente R. ¿Sí? Pregunto yo, si yo entonces saqué esto, es decir, yo corté, entonces yo esta barra la corté hasta acá, ¿sí? Este corte va a valer R porque lo tiene que equilibrar. Entonces, ¿el corte hacia dónde va? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Entonces, lo que está haciendo, por ejemplo, ese software, repito, alguna bibliografía, lo que fuera, dicen, bueno, ahora les vuelvo a compartir. Dicen, bueno, ya borré el dibujo, qué bacán. Bueno, lo hacemos de vuelta. Yo tenía entonces la barra que yo la corté. Tenía entonces de este lado una fuerza externa que era la reacción. Y donde yo corté, entonces, el esfuerzo interno característico va hacia abajo. Ahora, pero para ustedes,
en este caso, en este tramo, ¿ese es un corte positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Yo lo empezaría dibujando Positivo. para arriba. Nosotros lo dibujamos para arriba, decimos que es positivo, ¿no? Y acá, a ver, ¿no? Y acá, ¿dónde está? Este software, ¿por qué me lo dibujó para abajo? Positivo. Porque lo que me está dibujando es justamente que el corte está orientado hacia abajo. ¿Está claro? Entonces, no importa tanto si lo dibujamos para arriba, para abajo. Lo que más me interesa es que estén de acuerdo con la convención nuestra, donde nosotros, si lo dibujamos para arriba es porque lo que está a la izquierda está para arriba, ¿no? El corte en realidad va para abajo. Y si lo quieren dibujar así, mientras ustedes entiendan que cuando está dibujado para abajo, significa que cuando yo corte la sección, lo que estoy viendo es un corte dirigido hacia abajo, bueno, lo puedo dibujar para abajo. Si yo lo dibujo para arriba porque es positivo, como hacíamos en estabilidad 1, que quede claro que significa que positivo es porque lo que yo tengo a la izquierda va para arriba, pero adentro de la sección mi esfuerzo característico está apuntando para abajo. Pero lo más importante es que no se equivoquen que si acá el corte tiene un sentido, acá tiene otro y acá vuelve a cambiar, ¿no? Digamos, en eso sí. No importa si este lo dibujan para arriba, este para abajo, este para arriba, no me interesaría. Pero sí que sepan que va cambiando el signo, ¿no? Y también hay que ya tener muy en claro, ¿no? Que qué pasa cuando el corte pasó de un signo al otro. ¿Cómo lo veo en el diagrama de momento? Yo veo que el momento viene aumentando y cuando el corte cambió de signo, comenzó a irse hacia el otro lado, en todo este tramo, y acá vuelve a ir para abajo. Porque, ¿cómo era entonces la relación entre momento flector y corte? ¿Cuál era la relación entre la función momento flector y la función corte? ¿O no hay ninguna relación? La derivada La del derivada momento del del momento. corte, ahí está. La derivada del momento del corte y la derivada del corte es la carga. ¿Sí? Entonces, bueno, todas estas cosas ustedes ya las saben muy bien, pero no se olviden, ¿no?, que cuando hagan un dibujo, es decir, cuando ustedes tengan un diagrama de momento flector y tengan un diagrama de corte, tienen que saber que esta es la función derivada de esta otra función. Entonces no puede haber errores, ¿no?, en ese sentido ya. Eso ya nosotros lo damos por sabido, ¿no? Y ya no pueden equivocarse, así que si necesitan practicar más, practiquen más, no sé, pero digamos, nosotros vamos a partir de que ustedes, al menos en todo lo que es isostático, no se van a equivocar y van a saber graficar como corresponde, no van a tener problemas con los signos, con qué significa un momento positivo, un momento negativo, qué significa un corte negativo, un corte positivo. Eso ya no se pueden equivocar. Y nosotros lo que vamos a hacer más adelante, por ejemplo, para este caso, van a aprender a calcular ya la deformación por flexión. Entonces, repito, estabilidad 1 ya lo tienen que saber, estabilidad 2
vamos a hacer esto y vamos a dimensionar y verificar ya las estructuras, ¿no? Sabiendo que no son rígidas, sino que son deformables, como estamos viendo acá. Bueno. Profe, Quedan unos minutitos más, sí, escucho. la convención del signo del momento que vamos a tomar es el antihorario no más positivo. Mira, nosotros cuando lleguemos a flexión vamos a profundizar más, digamos, ¿no?, del concepto del signo del momento. Entonces, por ahora, mientras lo dibujemos del lado traccionado, ¿está bien? Estamos bien, ¿no? Y el signo, un poco, como les digo, uno podría tomar cualquier convención, ¿no? Así que, por el momento, para nosotros, es dibujarlo del lado traccionado, en las barras horizontales, cuando traccionan abajo, considerarlo positivo, ¿sí? Y con eso, como te digo, a nosotros nos interesa mucho, voy a compartir de vuelta el ejemplito. Nosotros nos interesa mucho el valor acá, el valor acá, no, no tanto que si a lo mejor este signo lo ponemos todos al revés, pero a nosotros nos interesa que este valor a esta sección le está traccionando las fibras inferiores y este valor en esta sección está traccionando las fibras superiores. ¿Estamos? Así que seguimos con todas las convenciones y todo lo que venían utilizando en esta tablilla 1, sigamos aplicando, y repito, más adelante nosotros vamos a entrar más en detalle porque vamos a empezar ya a definir deformaciones, tensiones, un montón de cosas. Pero por ahora los diagramas los seguimos manejando con todo igual como hacían en esta tablilla 1. Y después, el ejercicio 5, bueno, a ver si hay tiempo. Yo lo que quería mostrarles, acá les voy a compartir otra pantallita. A ver. Acá, ¿no?, para hacer los diagramas, vamos a trabajar con la vista 3D, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un diagrama para esfuerzos normales, un diagrama para cortes, porque puede haber alguno, un diagrama para momentos flectores y un diagrama para momento torsor. O sea que hay que hacer 4 diagramas de esfuerzos característicos. ¿Está claro? Entonces, si analizamos esto un poquito, acá tenemos aplicado un momento, ¿no? Ahí lo están viendo, acá hay aplicado una fuerza, y además hay aplicada una carga de peso propio, que es entonces una carga linealmente distribuida. ¿Sí? Si yo voy a hacer, supongamos, le pongo de ejemplo el diagrama de corte de esta carguita sola. ¿Sí? Yo hago ese diagramita, como para que tengan una idea, se tiene que ver como una cosa así. ¿Sí? Entonces dibujo el eje de la barra, ¿sí? Y si yo tengo acá un corte que fuera constante y vertical, entonces, bueno, trato de que se entienda así en 3D que tengo un corte vertical acá y en este caso un corte vertical que va así, ¿sí?, que continúa igual. Si le sumo la carga debida al peso propio, ¿qué pasaría con esta parte? Por ejemplo, con esta barra o con esta parte del diagrama. ¿Va a seguir siendo constante? No, ya queda en... Pasa a ser variable. ¿Está bien? Entonces, va a ser una cosa así, a ver, un segundito.
Entonces, si yo digamos, tengo, supongamos, bueno, que este sea el eje, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener un valor de corte acá, y voy a tener el corte, digamos que voy subiendo así, y después voy a hacer una cosa así, bueno, vertical. ¿Está bien? Bueno, si me apareciera algún corte horizontal, en este mismo diagrama lo dibujo. Lo mismo con los momentos flectores. Si yo tengo momentos flectores en dos planos, también van todos al mismo diagrama. Y el momento torsor, digamos, en este caso, el momento torsor está aplicado acá, y esta barra, ¿qué tiene entonces? Momento torsor constante. ¿Sí? Esta barra o este tramo, ¿tiene momento torsor? Por ese momento no, por la otra fuerza sí. No escuché bien. El momento torsor de ese primer tramo. Sí, ahí está, ¿ven? El momento torsor de ese tramo, ¿qué es para el otro tramo o para la otra barra? Flector. Es un momento flector. La fuerza vertical y el peso propio se van a producir a la otra barra, momento torsor. Bueno, ya se nos acaba la clase. Me estaban preguntando un ejercicio 1. Miren, los que no lleguemos a ver, acuérdense que nosotros, después que entreguen el práctico, se los vamos a subir resuelto y ahí van a hacer autocorrección. De todas maneras, voy a ver si puedo, o si mañana tenemos tiempo. Sí. Si mañana tenemos tiempo, vemos ese problemita del práctico 1, y si no, repito, están las clases de consulta, si no, en último caso, después ya lo van a tener resuelto, ¿no? Estabilidad 1 era plano, entonces ahora se puede volver a aplicar mañana no hay problema. Y a diferencia, sí, de estabilidad 1, ahora nosotros, nuestras estructuras ya dejaron de ser planas y son más reales, que son espaciales, ¿no? ¿Está bien? Bueno, por hoy terminamos. Después estén atentos a la plataforma, a ver cómo va a ser el cuestionario, si va a ser de entrada a las 14 horas, si va a ser después a las 15, bueno, ya vamos a ver. Así que ya le vamos a estar avisando el tema del cuestionario. Bueno, por hoy, suficiente. Nos vemos mañana. Chao. Bueno, profe, hasta luego.